alárgalo muchísimo más. En lo más profundo del bosque, la cabaña solitaria yace como un testigo silencioso de horrores pasados. Las ramas retorcidas de los árboles parecen alcanzarla como garras monstruosas, como si intentaran atraparla en su abrazo oscuro y nunca dejarla ir. Los lugareños evitan el área, convencidos de que está maldita por la sombra del pasado que la persigue. Pero incluso entre aquellos que temen acercarse, la curiosidad y la intriga atraen a algunos valientes a explorar sus alrededores. Se dice que Elías, el alquimista obsesionado con la inmortalidad, había llenado la cabaña con sus experimentos prohibidos. Cada noche, los gritos de su esposa Ana, atrapada en un torbellino de sufrimiento y dolor, resonaban en el aire, enviando escalofríos por la columna vertebral de quienes escuchaban. Cuando los gritos cesaron abruptamente, el pueblo entero se sumió en un silencio nervioso, preguntándose qué habría ocurrido dentro de aquel refugio de horrores. Finalmente, un grupo de valientes se aventuró en la cabaña, armados con antorchas y cruces, dispuestos a enfrentar la oscuridad que se escondía en su interior. Lo que encontraron fue más aterrador de lo que jamás habrían imaginado. Elías yacía muerto en el suelo, su rostro contorsionado por un terror eterno que parecía haberlo consumido desde adentro. A su lado, Ana yacía en una mesa, su cuerpo desfigurado por los crueles experimentos de su esposo. Pero lo que más horrorizó a los valientes exploradores fue lo que encontraron en el sótano de la cabaña. En una habitación secreta, descubrieron a una criatura grotesca y amorfa, una aberración nacida de los oscuros experimentos de Elías. Sus ojos brillaban con un hambre insaciable y una sed de venganza que helaba la sangre de quienes la miraban. Desde entonces, la criatura de la cabaña acecha en el bosque, esperando a aquellos que se aventuran demasiado cerca de sus dominios. Los pocos que han logrado escapar de su abrazo mortal aseguran que aún pueden escuchar los susurros de Elías y los lamentos de Ana en las noches más oscuras, recordándoles la maldad que una vez habitó en ese lugar. La cabaña sigue en pie como un monumento siniestro a los horrores que yacen ocultos en lo más profundo de la oscuridad. This content may violate our usage policies. ChatGPT. En lo más profundo del bosque, la cabaña solitaria yace como un testigo silencioso de horrores pasados. Las ramas retorcidas de los árboles parecen alcanzarla como garras monstruosas, como si intentaran atraparla en su abrazo oscuro y nunca dejarla ir. Los lugareños evitan el área, convencidos de que está maldita por la sombra del pasado que la persigue. Pero incluso entre aquellos que temen acercarse, la curiosidad y la intriga atraen a algunos valientes a explorar sus alrededores. Se dice que Elías, el alquimista obsesionado con la inmortalidad, había llenado la cabaña con sus experimentos prohibidos. Cada noche, los gritos de su esposa Ana, atrapada en un torbellino de sufrimiento y dolor, resonaban en el aire, enviando escalofríos por la columna vertebral de quienes escuchaban. Los lugareños se miraban entre sí con terror, preguntándose qué horrores se escondían tras las paredes de esa cabaña maldita. Cuando los gritos cesaron abruptamente, el pueblo entero se sumió en un silencio nervioso, preguntándose qué habría ocurrido dentro de aquel refugio de horrores. Durante días, el miedo se apoderó de las calles, dejando a los lugareños paralizados por la incertidumbre y el temor. Finalmente, un grupo de valientes se aventuró en la cabaña, armados con antorchas y cruces, dispuestos a enfrentar la oscuridad que se escondía en su interior. Lo que encontraron fue más aterrador de lo que jamás habrían imaginado. Elías yacía muerto en el suelo, su rostro contorsionado por un terror eterno que parecía haberlo consumido desde adentro. A su lado, Ana yacía en una mesa,
su cuerpo desfigurado por los crueles experimentos de su esposo. Los valientes exploradores retrocedieron con horror, incapaces de soportar la visión de tal atrocidad. Pero lo que más horrorizó a los valientes exploradores fue lo que encontraron en el sótano de la cabaña. En una habitación secreta, descubrieron a una criatura grotesca y amorfa, una aberración nacida de los oscuros experimentos de Elías. Sus ojos brillaban con un hambre insaciable y una sed de venganza que helaba la sangre de quienes la miraban. Los valientes apenas pudieron contener el grito de terror que amenazaba con escapar de sus gargantas, paralizados por el miedo ante la criatura que tenían frente a ellos. Desde entonces, la criatura de la cabaña acecha en el bosque, esperando a aquellos que se aventuran demasiado cerca de sus dominios. Los pocos que han logrado escapar de su abrazo mortal aseguran que aún pueden escuchar los susurros de Elías y los lamentos de Ana en las noches más oscuras, recordándoles la maldad que una vez habitó en ese lugar. La cabaña sigue en pie como un monumento siniestro a los horrores que yacen ocultos en lo más profundo de la oscuridad, una advertencia sombría para aquellos que se atreven a desafiar los límites de lo desconocido.